Estamos ahí en nuestra Biblia, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, ¿verdad? Acabamos de leer ese pasaje y quiero llamarles la atención al versículo 5, hermanos. Si estamos ahí en su Biblia, quiero que noten el versículo 5. Esta es la epístola de Pablo pastoral. Y hay tres cartas pastorales, 1 y 2 Timoteo y también el libro de Tito. En esto lo da los requisitos o las cualidades que deben tener los ancianos y diáconos de la iglesia, el pastor de la iglesia. El enfoque no va a ser el pastor de la iglesia, va a ser lo que introduce aquí el encargo del Señor hacia el pastor. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, note que dice Dios, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Quiero que también noten el versículo 15, por favor, ahí mismo. Para que si tardo, sepas cómo debéis conducirte, ¿en dónde, hermanos? Que es la que del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiero que hagan llamar la atención a esto, mi hermano. En esta lista de requisitos y conducta o norma de conducta para el pastor y lo que Dios espera del pastor, algo interesante sucede. Nos da Dios una verdad que debemos de captar. Y eso es que Dios le da el encargo de la iglesia a un hombre. Eso quiere decir, hermanos, que Dios espera de nosotros cuidar su iglesia. No demandaría nada del pastor que no demandaría nada de lo mismo de las ovejas, de los cristianos. No hay tal cosa como un nivel espiritual para el pastor, pero al cristiano común es diferente. No, hermanos, Dios demanda de nosotros todos igual. No más que como el pastor ocupa un oficio más preeminente en el sentido de que lo están mirando y es el que ocupa el púlpito y predica y enseña y tiene que llevar la iglesia enfrente. Entonces Dios especifica sus requisitos para el pastor. Pero yo quiero que entienda, mi hermano, estos requisitos van para cada líder. Para cada líder. Todos somos sacerdotes de nuestros propios hogares, dice la Biblia. Y el ejemplo de un padre, una madre a sus hijos, hermanos, yo no creo que es menos que el ejemplo que un pastor debe dar a la iglesia. Es más, yo creo que hasta cierto punto, quizás, si no es más importante, es igualito de importante, mis hermanos. Nuestros hogares solo son tan fuertes como son los padres de los hogares. El pastor podrá ser el mejor pastor o el peor pastor, pero lo que sucede en su casa, hermano, usted determina lo que sucede en su casa. Entonces, bajo eso, hermanos, como introducción, tenemos que entender, hermanos, el mensaje de esta noche es el cuidado de la iglesia. Estamos llevando la enseñanza sobre la iglesia local, sobre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. En esta noche nos toca entender el cuidado de la iglesia. No cabe duda, hermanos, que la Biblia nos enseña que el ser un cristiano nos hace siervos de Cristo, propiedad de Él, esclavos del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre. Cada cristiano debería de considerarse como un siervo. Y un siervo no hace nada más que servir a su amo. Lo que necesitamos son más cristianos que sean siervos y no más cristianos que quieran ser jefes. Ese es el eterno problema dentro de las iglesias. Cristo es nuestro jefe, el capitán, y todos nosotros somos sus siervos. Amén. ¿Sabe? Como siervos, hermanos, debemos de amar a nuestro amo celestial. El Señor Jesucristo es nuestro amo celestial. Él es nuestro Padre celestial. Él es nuestro buen pastor. Y como nosotros le amamos a Él, deberíamos de amar lo que Él ama. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y fíjense, hermanos, si no tenemos cuidado, pues nos enfocamos en las instrucciones a las parejas, ¿verdad? Porque es obvio, está hablando del matrimonio. Pero vean, ahí está una verdad más sobre la iglesia. Dice Dios claramente en el versículo 23.
Dice así, porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Versículo 22 dice, como la iglesia está sujeta ¿a quién? Como iglesia debemos estar sujetos ¿a quién, mi hermano? A Cristo. Háblenme, hermanos, por favor. Así también las casadas lo estén sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo, ¿a qué? Entonces entendemos que Cristo está hablando de la iglesia, o la iglesia con Cristo y el hombre con su esposa. Pero dice Dios que así hagamos igual nosotros, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿qué? La iglesia. Hay 4 cosas que quiero repasar rápidamente con ustedes que nos van a ayudar a cuidar de la iglesia. Nuestra tarea de cuidar la iglesia. Nuestra tarea no es edificar la iglesia. Nuestra tarea no es añadir a la iglesia. Esa es tarea del Señor. Él mismo adoptó esa tarea. Él mismo nos dijo que Él iba a añadir a su iglesia, que Él iba a edificar su iglesia. Pero la tarea que sí nos da a nosotros es de cuidarla. La primera cosa que me va a ayudar a mí a cuidar la iglesia es reconocerla. Reconocer la iglesia es amarla. Ahí mismo en el 1 Timoteo, regresemos a nuestro pasaje, por favor. Ahorita va a entender de qué estoy hablando. 1 Timoteo 3, versículo 15, por favor. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dios aquí, hermanos, o más bien Pablo, le recalca a Timoteo la importancia de cómo conducirte en la casa de Dios. Reconoce la iglesia. En esta carta a Timoteo, y a través de estos consejos para cómo ser un buen pastor, Pablo reconoce la importancia de la iglesia. Es la esposa del Cordero. Es la novia del Cordero, Cristo. Debemos de tratar la iglesia con cuidado y amor. Es la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. No debemos de menospreciar la novia de nuestro Señor. Nosotros somos la novia, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, hermanos, debe ser nuestra vida y no nomás parte de nuestra vida. Así como en un matrimonio, el esposo y la esposa no son parte de sus vidas, son una vida. Se entregan por sí mismos. Deben de todos estar de acuerdo, buscar la unidad, vivir por el uno por el otro. Así Dios nos manda a cuidar de su iglesia. Cristo se entregó por la iglesia y cada cristiano debería de entregarse por su iglesia. Gracias por esos amenes, después les pago. Hermano, ¿por qué no decide que usted va a amar a su iglesia? ¿Por qué no usted decide que usted va a reconocer la importancia de la iglesia? Cuidarla es reconocerla, no menospreciarla, no tenerla como nomás hay algo más que hacemos, o cuando tenemos oportunidad o les damos las obras. No, mi hermano, cualquier matrimonio, cualquier relación que así actuarían no duraría mucho tiempo. Quizás por esa es la razón por qué las iglesias no están llenas, porque cristianos no han decidido reconocer la iglesia, la autoridad de la iglesia, la autoridad del pastor de la iglesia, la autoridad de la institución de la iglesia, el mandamiento de la iglesia. Hermano, esto de reconocer la iglesia no nomás es venir y sentarse, es adoptar la creencia, es adoptar la doctrina, es entender la importancia de la iglesia en todo el sentido de la palabra, mi hermano. Es guardar las ordenanzas de la iglesia. Eso quiere decir que el miembro de la iglesia debe ser, pues obviamente, salvo y bautizado. Usted no puede ser miembro de una iglesia si no es bautizado.
Eso quiere decir que cuando es tiempo de Santa Cena o la comunión, es el miembro debe practicar o poner en práctica la comunión. Pastor, es que yo no estoy bien con Dios. Si usted habla ahí de tomar indignamente y yo no estoy bien con Dios, pues hermano, arréglese. Porque si un miembro, un parte del miembro del cuerpo de Cristo está mal, afecta a todos los demás. Un poquito de levadura echa a perder a toda la masa, mi hermano. Para que entiendan. Y cuando hay pecado en el campamento, hermanos, Dios detiene la bendición. Es bíblico. ¿Y cómo está en ese espíritu usted de reconocer la iglesia? Yo creo, hermanos, que como cristianos debemos decir, esa es mi iglesia. No, esa es la iglesia. Ahora es un juego de palabras, yo entiendo que nomás es una palabra, eso no quiere decir que eso cambia todo, pero la actitud, mi hermano, de ser, esa es mi iglesia, y si yo tengo que sacrificarme, si yo tengo que apoyar, si yo tengo que asistir, si yo tengo que echarle mano a mi iglesia, ayudar a mi iglesia, sostener a mi iglesia, proteger a mi iglesia, lo voy a hacer, así como cada uno de nosotros lo haríamos por nuestra propia esposa. No la pensaríamos dos veces. ¿Por qué no transmita algo de lo que usted ha hecho con su familia, con su esposa, hermano, y lo transmita también a la iglesia? Porque es bíblico. ¿Cuántos hogares que somos muy celosos por nuestra casa, nuestros hogares, y somos muy celosos por nuestra familia, pero no transmitimos lo mismo celo a la iglesia? A la iglesia le damos las obras, le damos una actitud pésima, de indiferencia, allá que se la arreglan ellos, pero usted en su casa se enfoca todo. Y déjeme decir, hermano, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso, mi hermano, porque debe tener un amor por la iglesia. Este mundo va a pasar, mi hermano. Esa casita que usted aprecia y ama tanto se va a quemar. Esos carritos que usted ama tanto se van a quemar. La ropa se va a quemar. Ese jardín, hermana, que tanto cuida y que pone todo su esfuerzo y su vida a ella, se va a quemar un día. No quiere decir que no vamos a cuidar nuestra casita, pero el problema, mi hermano, no es lo que tiene, el problema es dónde está su corazón. Segunda cosa que debemos hacer para cuidar la iglesia es respetar la iglesia. Respetar la iglesia es amar la iglesia. Fíjense 1 Corintios 11, 22. Rápidamente, por favor, 1 Corintios 11, 22. 1 Corintios 11, 22. Versículo 22. Pues qué dice, como que Pablo era mexicano, ¿verdad? Pues qué, dice. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Dice. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Perdón, nada, dice. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. El que no respetemos la iglesia, el que no cuidemos bien de la iglesia, hermanos, dice Pablo, en esto no os alabo. Esto implica el respetar a los miembros de la iglesia. Esto implica respetarlos los unos a los otros. Que si alguien deja una cartera o se le cae un billete, deberíamos de decir, oh, hace de un hermano, ahí va a quedar. La iglesia, hermano, debe ser tan cuidadosa de la iglesia y respetuosa que, hermanos, si vemos que alguien deja una Biblia, no debemos decir, mira, Dios me bendijo con una Biblia. Debemos decir, ahí está, alguien le va a agarrar. Si alguien deja un iPhone o un teléfono ahí tirado, pues el hermano lo va a encontrar. Hermanos, ¿es por qué? Porque el respetar la iglesia es amar la iglesia. Esto implica, hermanos, que debemos de no estar poniendo chicle bajo las sillas. Esto implica que no debemos dejar botellas de café y agua y todo eso entre las bancas de las iglesias. Eso implica que debemos de cuidar que no estemos manchando las paredes y tirando basura por todas partes y tirando basura en el estacionamiento. Hermano, si usted ve un papel como lo haría dentro de su casa, hermana, recójalo, porque esta es la iglesia de Cristo, mi hermano. Debemos de cuidarla, hermano, no de estar rayando ahí los himnarios. El que dirige, da canto, dígale. ¿Qué estoy diciendo, mi hermano? Debe de interesarnos. ¿Sabe por qué le interesa a él los himnarios? Porque es su ministerio, porque él ama esta iglesia. ¿Sabe por qué a usted le interesa su bebé cuando lo dejan en guardería? Porque es su bebé y usted quiere que lo cuiden bien, porque nos apropiamos de aquello que amamos. Oh, no, qué diferencia sería si todos amáramos nuestra iglesia, si todos nos respetáramos los unos a los otros.
Pero hay tantas contenciones dentro de la iglesia porque no hemos aprendido a cuidar bien la iglesia, mi hermano. Usted y yo somos la iglesia. Yo sé que hablé de limpieza y de cuidar esto y de cuidar lo otro. Mi hermano, este no es la iglesia. Este es el lugar donde se reúne la iglesia. Eso quiere decir que yo necesito cuidar los sentimientos de mis hermanos. Yo necesito respetar las opiniones de mis hermanos. Yo necesito cuidar lo que yo digo, lo que yo hablo, porque yo no quiero que mis palabras causen problemas y enfermen a los demás dentro de la iglesia, mi hermano. Debemos de respetarla. Eso quiere decir, hermanos, cuidado con lo que usted hace, cuidado cómo usted trata. No tire basura a la iglesia. Tenga cuidado cómo trata a personas, mi hermano. Este es el cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. Nadie es mejor que el otro o menos que el otro. Romanos capítulo 14, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 1, por favor, vayan ahí. Dice así: recibir al débil en la fe, pero no para contender, dice, sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y bueno, y sigue adelante ahí. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no estamos, hermanos, para condenarnos los unos a los otros. Nadie es mejor y menos que el otro. Todos somos iguales a los ojos del Señor. Hay una orden dentro de la iglesia y Dios nos da ese orden. Hay que dar honor al que se debe de dar honor. Hay que respetar y seguir el liderazgo de los líderes que Dios ha levantado. Hay que servir, y los líderes deben de ganarse el corazón del pueblo a través de servicio, no de mandar o dictar o dar su opinión. El líder verdadero guía a través de ejemplo. La gente sigue a un líder que se somete a ellos, que voluntariamente se da por ellos. Entonces la persona naturalmente va a seguir. Pero aquel líder que está peleando por liderazgo, que quiere autoridad, es el que más fácil es para causar problemas en la iglesia. Vamos, tenemos que cuidarla, quiere decir respetarla. Debemos de respetar su estructura, sus actividades, sus organizaciones, la visión de la iglesia, su propósito. Colosenses 1:18, vayan rápidamente por favor ahí conmigo. Colosenses, por favor, rápidamente. Ya basta eso de que lo que yo pienso, bueno, vamos a ir a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Colosenses 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la ¿qué? Preeminencia. Eso quiere decir primer lugar. En todo Dios debe tener en primer lugar. Eso quiere decir que hay una actividad que viene por delante, y si la iglesia lo está haciendo, entonces eso debe ser mi prioridad. Eso quiere decir que si el retiro de parejas viene por la vuelta, mi prioridad debe ser tratar de esmerarme lo más posible para apoyar la iglesia en esa actividad. Eso quiere decir que si la juventud se reúne el sábado y los jóvenes de la juventud se reúnen el sábado, yo debería de considerar seriamente si esa es una actividad de la iglesia y es mi iglesia, yo la voy a apoyar. Así como a usted no le gustaría echarse una fiesta en la casa, y el cumpleaños de mamá o el cumpleaños de fulano de tal, o hacer un barbecue, y que su hijo mayor o su hija mayor diga: no, yo no quiero participar, yo tengo otras actividades. Usted se indignaría. Pero ¿cómo? Si vamos a hacerlo como familia. Pues yo le digo, hermano, y le suplico, esta es su familia espiritual. Y aunque yo entiendo, mi hermano, la realidad de la vida, que no en todo podemos participar, pero usted no debería tener una actitud de decir: yo voy a escoger lo que quiero y yo no estoy de acuerdo con eso, mi hermano. Usted está haciendo contrario a lo que es el cuerpo de Cristo. Respetarla es amarla, apoyarla emocionalmente, económicamente, físicamente, espiritualmente. Eso es cuidar la iglesia. Tercero, defenderla. Ya voy a hablar más suavecito porque algunos creen que estoy molesto y no estoy molesto. Defenderla es amarla. Defenderla es amarla. Que no tuviese mancha ni arruga, dice Cristo, a fin de presentársela a sí mismo. Debemos de protegerla del pecado de discordias, de chismes y pleitos. 1 Corintios 10, por favor, rápidamente. Ya tengo que ir en la recta final. Ya tengo que aterrizar el avión en Cuba. 1 Corintios 10, versículo 31 al 32.
Sí vieron eso en la noticia, ¿verdad? Que el avión cayó en Cuba ya. Sí lo vieron, ¿verdad? Ojalá que lo vieron. Algunos andan tristes porque alguien se murió, un cantante se murió. Primero Corintios 10. Ay. 1 Corintios 10, 31 al 32 dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria ¿de quién? No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la Debemos de defender la iglesia. Eso quiere decir protegerla del pecado, de discordias, de chismes y pleitos. Eso quiere decir, mi hermano, si usted oye algo ahí, un problema que andan unos hermanos, calle, no lo repita. Eso quiere decir que si usted ve algo ahí que no está muy de acuerdo y favor, no dé su opinión, mejor guarde su opinión. Apoye su iglesia, mi hermano. Ahora no estoy hablando de algo que está mal. Si algo doctrinalmente no está bien, por supuesto, mi hermano, debemos de acercarnos con cuidado, con honor y respeto al que dijo eso y decir, hermanos, ¿qué pasó? Usted dijo esto, lo otro. Pero hermanos, no es a cualquier cosita, ¿verdad? Hay tantas iglesias que se dividen que por el color de la pared, que pintaron la guardería ese color, no me gustó, ya nos vamos. No estoy hablando de esas cosas, mi hermano. Es de cuidarla, de chismes y pleitos, hermano. ¿Sabe cuántos problemas todos cargamos aquí? Y le voy a decir algo, mi hermano, y quiero tener cuidado al cómo se lo voy a decir, no qué lo voy a decir. Pero Dios en su sabiduría, en su sabiduría perfecta, mi hermanos, escogió usar al pastor para ayudar a cuidarle el rebaño. Tenga cuidado, hermanos, de llevar sus consejos a quien sea. Hermanos, yo voy a cuidar lo que usted me dice a mí. Aquí se queda entre Dios y yo. Yo tengo la responsabilidad al príncipe de los pastores. Y si yo por la posición que ocupo, la responsabilidad del llamado santo que Dios pone sobre el pastor, si él descuida esa área, Dios se va a encargar de tratar con ese hombre. Entonces yo entendiendo esa responsabilidad, hermano, créame que yo tengo con mucho cuidado. Cuando usted viene a mí un consejo y hablamos de algo, ahí se queda. Pero usted no tiene la misma garantía si anda buscando consejos para todas partes, mi hermano. Y a mí me duele porque yo digo, ojalá que el hermano con quien le platicó no ande diciendo nada. Porque después anda diciendo acá y allá y todo el mundo sabe de sus problemas. Y luego dice, es que aquí no hay amor. No, espérese, no es que hay amor, es que hubo falta de sabiduría. Hubiera venido al pastor y usted dice, no, pues el pastor no, él no me puede dar, entonces llévesela a Dios. Yo no sé qué quiere decir que no hay sabiduría en la multitud de consejeros, sí hay. Pero cuando es un problema, mi hermano, cuando es una bronca, hermano, por eso está la posición de pastor. Yo sé que soy el pastor de iglesia, pero si yo estuviera como miembro, le estaría predicando lo mismo, mi hermano. Tenga cuidado, mi hermano. Eso es lo que nos ayuda a cuidarnos de chismes. Por eso usted nunca me va a oír aquí enfrente de hablar de cosas personales. Y jamás usted va a oír algo que quizás usted me ha comentado en una cosilla, que yo lo saque aquí luz. Le prometo eso, mi hermano. Ese día que Dios me caiga un rayo, o uno de estos pedacitos de techo que ya andan medio volando, no lo voy a hacer porque yo entiendo la importancia, mi hermano. La privacidad, la intimidad entre el hijo, el miembro y su salvador, hermanos. Pero hermanos, Dios nos manda a defenderla. ¿Defenderla de qué? Defenderla de fracasar. Defenderla de enemigos de la cruz. Defenderla de falsos profetas, lobos rapaces vestidos de ovejas. Hermanos, eso va a venir aquí. Van a venir gente con ideales, van a venir gente con diferentes creencias. De repente se va a aparecer ahí uno que cree así, y de repente alguien va a querer cambiar aquí la clase, va a querer cambiar la música, y que ¿por qué no hacemos esto y lo otro? Y de repente va a aparecer ahí que espérese, espérese, no, usted como que no está bien. Vamos a hablar con el pastor, véngase conmigo. Y podemos hablar con la persona y decir, mire, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y averiguar. Y si no podemos arreglarlo, pues se lo mandamos a hermano Franco. Por último, para terminar, edificarla es también amarla. Aquí termino Romanos 15:1, por favor. Romanos 15:1.
Y hermana, deje decir eso entre paréntesis, no se enoje si su esposo ama la iglesia. Ahora, yo creo que el esposo debe de amar a su familia y cuidar bien su familia y traer a su familia junto con él, amando la iglesia y sirviendo en la iglesia. Yo creo por eso el problema existe, que a veces el hombre se entrega completamente por la iglesia y nunca es de bendición en su propia familia. Hay un desbalance y hay un cuidado que tenemos que tener. Pero hermano, no se enoje si su esposo o sus hijos quieren servir a Dios. Nunca le reclame a su esposo, ¿por qué estás tanto en la iglesia? ¿Dónde lo quiere? ¿En la cantina mejor? ¿Dónde lo quiere? ¿Tirado en la calle como antes tomaba entonces? ¿Dónde lo quiere, hermana? Pregúntese un momento. Dele gracias a Dios si sus hijos quieren servir a Dios. Dele gracias a Dios si su esposo o su esposa quieren servir a Dios. No los detenga, mi hermano. Dios va a traer a muchos cristianos a cuenta de aquellos que detuvimos a muchos seres queridos de servir más a Dios porque éramos celosos por ellos, hermano. Lo primordial, dice Dios, que Cristo debe ocupar la preeminencia entre todos nosotros. Romanos 15:1 dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros. ¿Qué dice? Fíjese, brinca al versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los que. Debemos de edificarla espiritualmente, hermanos, cada miembro creciendo en la gracia, siendo ejemplo de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. Cada miembro es importante, cada servicio es importante, cada predicación es importante. 1 Corintios 12. Todos debemos de procurar su crecimiento en discipular a otros, ganarlos para Cristo, enseñándole que guarden todas las cosas, que se bauticen y encaminándolos y compartiendo todas las cosas y estando unánimes en un mismo sentir. Ese es el plan de Dios para la iglesia, mi hermano. Por eso predicamos a favor de ganar almas. Por eso les empujamos a que ayúdenos a discipular a los nuevos, a acercarnos a los nuevos, porque esa es nuestra tarea, hermanos. Es nuestra responsabilidad de cómo cuidar la iglesia, es edificar la iglesia. Todos debemos de procurar su crecimiento en este asunto de crecer la iglesia. Somos llamados a predicar el evangelio. Somos llamados a salvar las almas, predicar el evangelio, bautizarlos y discipularlos. Somos mandados por Dios, hermanos, que cada miembro debe procurar esforzarse, traer a otros a la iglesia. Si no, vean Lucas capítulo 14. Como Dios manda a sus obreros a que vayan y por los vallados y los traigan y los fuercen a entrar. Eso quiere decir, por eso ministerio de autobuses. Por eso salimos los sábados a ganar almas, a buscar a la gente, aunque no nos quiere abrir la puerta. Interesante, uno va a tocar puertas. Ya nadie está, pone el volante y se va. Y a 2, 3 casas sale la gente. Y se mete al carro y dice, híjole. Así es. Pero de todas maneras Dios nos manda a ir, hermanos. Y decir eso, la tarea no solamente le cae a la ruta de autobús, traer gente. La tarea no solo le cae al pastor o los líderes, la tarea cae a cada miembro. Quizás alguien diría, ¿por qué debo amar a la iglesia? Debemos amar a la iglesia porque Cristo la compró con su sangre. Dice el libro Hechos 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Un verdadero siervo del Señor, hermanos, va a amar la iglesia. No va a tener su propia agenda. No va a causar problemas o tirar veneno. Hermano, por eso se fijó y ya termino, mire. La primera parte del capítulo hablaba sobre el obispo, el pastor, no contencioso. Y tantas otras cosas que dice el pastor, hermanos. ¿Sabe lo que está diciendo? Si yo demando esto del pastor, entonces también lo demando de los miembros. Porque Él va a poner el ejemplo. Y en Hebreos capítulo 13 dice Dios nos manda que debemos de sujetarnos y someternos a seguir el ejemplo de vuestros pastores. Ahí está la conexión. Demandamos esto del pastor y su familia y sus hijos tienen que ser así. Pues también voltéele, porque para usted también. Él tiene que caminar con Dios. Bueno, también Dios quiere que nosotros caminemos con Dios. Él tiene que ser fiel en diezmos y ofrendas. Claro que sí, pues es un mandato de Dios que debemos de honrarle con nuestros diezmos y primicias. Pues también el miembro.
y tantas otras cosas, mi hermano. Pero sabe, cristianos, hermanos, que tienen problemas y son los que dicen y causan problemas, y a veces son las raíces de contención entre los miembros. Son aquellos que no han entendido claramente todavía la importancia o el papel que debe jugar la iglesia en nuestras vidas. Bueno, yo cada vez que entro por este lugar, primero es una tremenda bendición ser miembro de esta iglesia. Yo les he dicho muchas veces, tan solo ser miembro de la iglesia, qué privilegio. Segundo lugar, digo, Señor, si nos has tenido aquí, nos traes aquí, y con tantas preciosas familias y con hermanos que vienen buscándote a ti y que se han congregado aquí por años, esta es su iglesia. Señor, no permites nunca jamás de yo ser la razón por el cual causar división entre los hermanos o lastimar a personas o causar problemas, hermanos. Señor, líbrame, cállame la boca, Señor, si un día voy a causar daño a los hermanos. Así debe ser el sentir de cada uno de nosotros. El que no ama a la iglesia bien, no entendió eso, lo que dije. Porque es más importante lo que ellos sienten, lo que ellos opinan, cómo ven las cosas ellos. Y más este asunto de las cosas del Señor, y especialmente con la iglesia, nunca Dios habla de singularidad. Siempre que da el retrato de la iglesia, habla de que todos estaban unánimes. Todos tenían todas las cosas en común. Todos estaban unidos. No hablaba de que todos estaban unidos, excepto aquel hermano, que él es muy diferente que todos los demás. No. Todos estaban unidos y tenían las cosas comunes, excepto estos otros, que ellos no eran como los demás. No, todos estaban unidos. Y esa era la iglesia que Dios bendecía. Eso es lo que queremos. Eso es nuestra responsabilidad, cuidar de la iglesia. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener